Estamos en línea con Liliana Sayas. Ella es abogada, fue ministra, estuvo también en el Ministerio de la Mujer como viceministra, también ex agente fiscal, así que un gusto tenerte aquí con nosotros, doctora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa. Un gusto estar en tu programa y felicitaciones por el compromiso que siempre sostenés y mantenés con respecto a este tema de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Gracias a vos, doctora, por contactarte con nosotros. Y bueno, queremos recordar un poco lo que ha presentado el Ministerio de la Mujer, esta campaña de Hablemos a Tiempo, y recordar a la audiencia, a la ciudadanía, la importancia de poder leer esta ley, la 5777, y sobre todo saber el procedimiento, doctora. Yo sé que como agente fiscal siempre estuviste ahí detrás de estos casos tan emblemáticos de violencia contra la mujer. Y esta ley es que muy poco se conoce, ¿verdad? ¿Qué podemos resaltar en cuanto a sus definiciones y también la rapidez con la que deben actuar las instituciones judiciales? Excelente pregunta, Vanessa, porque la ley, la norma, tenemos hoy por hoy y tardó mucho tiempo en consensuarse una norma como lo es hoy la Ley Integral de Protección a las Mujeres contra toda forma de violencia. Y te digo tardó mucho porque estuvieron como 3 o 4 proyectos anteriores a esta ley que no permitían tratar y visibilizar lo que era la problemática de la violencia contra las mujeres. Hoy esta ley debe ser conocida por todos y por todas, y porque es integral, porque justamente no solamente abarca lo que es el tipo penal autónomo del feminicidio, que acabo de escuchar, ¿verdad? Que hoy por hoy ya podemos hablar de esta muerte violenta de las mujeres por ser mujeres, y no el artículo 105 del Código Penal, donde era nada más que un agravante con presupuestos muy distintos a lo que establece el artículo 50 de la Ley 5777. Esta ley integral que también define y establece estrategias y políticas públicas para las instituciones, menciona al Ministerio de la Mujer como órgano rector de estas políticas públicas, incorpora una mesa de la prevención a la violencia contra las mujeres con aproximadamente 19 instituciones y algunas invitadas, y la participación de la sociedad civil para justamente trabajar en estas políticas públicas. Establece al Ministerio de la Defensa Pública lo que es, ¿verdad?, un imperativo de contar con defensores y defensoras especializadas, no por la situación de estar en una condición de pobreza como actúan los defensores públicos, sino por la especialidad, es decir, por el hecho de que las mujeres, así como los niños tienen defensores especializados, las mujeres también defensoras especializadas en la Ley 5777. Pero es una ley maravillosa que hasta tanto no venga acompañada, como lo establece la misma ley, de un presupuesto acorde para llevar a cabo estas políticas públicas dentro de cada institución, y otra vez interinstitucionalmente seguirá siendo una ley con una finalidad, lastimosamente, que no va a pasar de lo lírico y que no vamos a llegar antes de que sucedan estos hechos. Es importante conocer la ley como uno de los mecanismos de prevenir la violencia contra las mujeres y no como el único, ¿verdad? Porque justamente esta ley nos enumera otro tipo de mecanismos. Doctora, decís que el presupuesto es insuficiente. ¿Cuánto es el presupuesto anual en nuestro país para este tipo de casos o instituciones que deban velar por esto? Y bueno, vamos a partir justamente del mismo Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Que cuando yo estuve, creo que representaba un 0,05% del presupuesto general de gasto de la Nación, y hoy entiendo que está por un 0,03%. Es decir, todo el presupuesto del Ministerio de la Mujer estaría abocado directamente a costos fijos, ¿verdad?, como ser salarios, etcétera. Y sin embargo, me interesa compartir contigo lo que un estudio hecho justamente por el Ministerio de la Mujer con la GIZ estableció lo que es el costo de la violencia
el costo país de la violencia contra las mujeres en el Paraguay, y estima que es alrededor de 1.450.6 millones, equivalentes al 5,12% del PIB. ¿Qué significa esto? Somos, Vanessa, el 49,6% de la población, y para este 49,6% de la población, en lo que hace a un eje de una vida libre de violencia para las mujeres, el costo país es el 5,12%. Quiere decir que realmente no se invierte en llegar antes que sucedan los hechos, y que está destinado tal vez principalmente a esa última parte de lo que es la violencia contra las mujeres, que es la persecución penal, que es la punición, ¿verdad? Y sobre la base de lo que la misma ley 5777 exige, que es la reeducación de la persona agresora, en uno de sus artículos como una finalidad, en coincidencia con lo que es el objeto de las penas, también en la Constitución Nacional y en el Código Penal, creo que estamos muy lejos de poder efectivizar programas a nivel del Ministerio de Salud y a nivel del propio Ministerio de la Mujer en lo que hace a la reeducación de la persona agresora. Y mientras esto siga así, esta conducta, porque hablamos de una conducta que se torna penalmente relevante, estamos muy lejos de ser desaprendida. Entonces debemos apelar a la medida de prevención por excelencia, que es la educación en igualdad de hombres y mujeres, cumpliendo con la garantía prevista en el artículo 48 de la Constitución Nacional, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Repasando un poco lo que dice la ley 5777, y me sorprende también los datos que estás mencionando, doctora, el presupuesto que es tan bajo. Dice en el artículo 5 de definiciones esta ley: violencia contra la mujer, y luego discriminación contra la mujer, y luego ya en el artículo 6 desarrolla los tipos de violencia a partir de ahí: reproductivo, sexual, psicológica, física. De acuerdo a tu experiencia, doctora, ¿cuáles son los tipos de violencia que son más denunciados actualmente? Es interesante esto que estás mencionando, Vanessa, porque si bien ahí esta misma ley en su artículo 6 define alrededor de 15 formas de violencia, esto no quiere decir que sean nuevas, ¿verdad? Sino que anteriormente no estaban visibilizadas como formas de violencia contra la mujer. Y a lo que va tu pregunta, es también posible determinar que muchas de estas formas de violencia, algunas son tipos penales, como es esta misma violencia feminicida o la violencia física y psicológica que encontramos en el tipo penal de violencia intrafamiliar, o la misma violencia sexual, o tal vez podemos encontrar una violencia obstétrica, como me tocó en algún momento en un juicio de homicidio culposo, ¿verdad?, donde la mujer ingresó, ¿verdad?, con todo un diagnóstico para tener una cesárea. Sin embargo, y contra su voluntad, se le sometió a un parto vaginal, produciéndose el nacimiento y la muerte posterior del nacido vivo, donde sí pudimos visibilizar que hubo una violencia obstétrica. ¿Qué destacar de este artículo 7? Que son definiciones de formas de violencia, pero que no todas son tipos penales. Y es por eso que una deuda pendiente en lo que hace a la reforma del Código Penal es justamente visibilizar como tipos penales cada una de estas formas de violencia, y fortalecer algunas que no están acá, como el acoso sexual, que podría estar dentro de lo que es la violencia sexual. Sin embargo, hoy tenemos un acoso sexual en el artículo 133 del Código Penal, que en primer lugar limita la intervención del Ministerio Público porque es a instancia de parte, es un hecho de acción penal pública, pero sin embargo es la propia víctima la que debe instar. Y eso nuevamente dentro de un plazo de 6 meses, que es el plazo establecido para promover la instancia de parte. Una pena de multa exigua para lo que implica el hecho del acoso sexual, ¿verdad?, y sobre todo las consecuencias psicológicas, inclusive económicas, que puede tener y sociales nuevamente, que puede tener en la mujer y en su familia, ¿verdad?, y en su entorno, y nuevamente que limita a que sea una persona de un rango superior con relación, es decir, puede ser un jefe, o en la reciente condena de Alexia,
¿verdad? El sacerdote, ¿verdad? Que tenía, era justamente el jefe parroquial ahí, ¿verdad? Que desplegó esa conducta con Alexia, y excluye cuando esto se pueda dar entre compañeros o incluso con alguien con un rango inferior o hasta un mismo desconocido, ¿verdad? O una expareja. Por eso estas son deudas pendientes en lo que hace a la norma, que deben llamar la atención de los legisladores y las legisladoras, y sobre todo de estas comisiones que tenemos en el Parlamento de Equidad y Género, para fortalecer lo que es la normativa en la defensa y en la visibilización para evitar la impunidad en los hechos de violencia contra las mujeres. Doctora, entonces, ¿es urgente modificar esta ley o en todo caso el artículo 233 del Código Penal y prever que también el acoso se pueda dar desde un compañero de trabajo o una persona que esté en un rango inferior, no solo de superioridad, o en todo caso la expareja, como mencionabas? Asimismo, es urgente modificar, dadas las cifras de acoso que hay, ¿verdad? No solamente en el sector público, ¿verdad? Donde hay un protocolo, la Secretaría de la Función Pública tiene protocolos que hacen a ello, ¿verdad? También el Ministerio del Trabajo ahora hace poco tiempo lanzó una resolución, ¿verdad? Penalizando también cuando esto se da en el lugar del trabajo, conocido como acoso laboral, pero en lo que hace a la parte penal, es muy poco lo que podemos rescatar en cuanto a sanciones ejemplares que visibilicen. Reitero, este caso de Alexia, el tiempo que requirió no solamente para la víctima, organizaciones sociales y la propia justicia para llegar a una sentencia que, como vos sabés, como abogada, es nuevamente objeto de ser revisada en instancias superiores. Entonces, visibilizar lo que es llegar antes que sucedan los hechos de violencia y visibilizar también lo que es la persecución penal en estos hechos con tipos penales acordes, ¿verdad?, a lo que exige, ¿verdad?, hoy por hoy el cumplimiento de CEDAW, de Belén do Pará, que son compromisos del Estado a nivel interamericano y a nivel del sistema universal, que exigen del Estado paraguayo cumplir con las normas de derechos humanos de las mujeres. Doctora, también me llama la atención lo que comentabas en este hecho concreto. ¿Se llegó a condenar a esta persona por homicidio doloso o culposo y que se pudo probar las pruebas determinantes en el caso de la violencia? En el caso del homicidio del niño, Sí, del nacido vivo, digamos, Sí, sí. vos sabés que justamente quiero hacer un enlace. Yo creo que esa causa a la fecha se extinguió. A mí me tocó una parte del juicio. Posteriormente la defensa recurrió a innumerables chicanas. Empezaba el juicio, se iniciaba con los incidentes, luego alegato inicial, y cuando tocaba la primera testimonial, la defensa recusaba a uno de los miembros del tribunal. El tribunal de apelaciones también era recusado, y procesalmente, iniciado el juicio, no pueden transcurrir más de 10 días, o si no el juicio debe empezar de nuevo. Creo, sin temor a equivocarme mucho, que empezó este juicio que te estoy refiriendo 3 o 4 veces. Finalmente se llegó a una condena, pero cuando se llega al sistema recursivo en alzada, creo que se extingue la causa. Entonces puede ser que este caso, ¿verdad?, yo ya no terminé ese juicio porque ya estaba en otra unidad especializada. Sin embargo, creo que en ese juicio hubo impunidad. Qué pena. Vamos a, si nos puedes pasar los datos y podemos chequear esa información también, porque violencia obstétrica, ¿cuándo ocurre, doctora? Y es justamente la violencia obstétrica, en este caso no es un tipo penal, pero es una conducta que ejerce el personal de salud, ¿verdad?, o las parteras empíricas sobre el cuerpo de la mujer y de los procesos fisiológicos o patológicos presentes durante el embarazo de una mujer y en las etapas relacionadas con la gestación y con el parto. Es decir, es un trato deshumanizado que viola los derechos humanos de las mujeres. El caso que yo te menciono finalmente concluyó con la agente fiscal Sara Torres y Karina Cerón, y sería interesante, ¿verdad?, porque es un caso que, si bien no estaba tipificada la violencia obstétrica,
durante el proceso, ¿verdad? Y durante sobre todo el juicio oral y público, acompañó la Secretaría de Género, acompañó el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Justamente para visibilizar que esa decisión que tomó el centro asistencial, ¿verdad? Fue justamente una violencia obstétrica, ¿verdad? Puesto que no se respetó a la mujer y inclusive esa falta, ¿verdad?, de humanización en el trato a esta mujer y hacer lo que quiso el director, ¿verdad?, de en ese momento del servicio y la encargada de urgencia, trajo como consecuencia el fallecimiento del nacido vivo. Hay otros tipos de violencia que se remarcan más en la era de la comunicación que estamos viviendo, doctora. Y viendo un poco la ley, violencia mediática, violencia telemática y violencia simbólica a través de medios de comunicación, también a través de internet, donde se produce más este tipo de violencia, ¿verdad? Y a través de los mismos medios telemáticos. Este también es otro caso donde varias formas de violencia pueden estar en otra forma de violencia. Es decir, una conducta puede reunir más de una forma de violencia. Tenemos también, por ejemplo, la violencia política, en cómo se dirige, ¿verdad?, esa acción, ¿verdad?, contra la mujer que tenga como fin impedirle o obstaculizarle que participe de la vida política, ¿verdad?, o que ejerza sus derechos. Generalmente se puede recurrir a medios, a cómo se la presenta, ¿verdad? Tal vez por ejemplo, ridiculizando desde la forma de vestir o atacando su vida privada, atacando sus redes sociales y a su vez retransmitir, ¿verdad?, ya sean en forma de memes o desinformando con respecto a una mujer que quiere candidatarse a algo a través de medios telemáticos, es decir, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de cualquiera de estas plataformas, y entonces estaría, ¿verdad?, violentando a la mujer de forma psicológica, de forma política, de forma telemática y sin duda la mayor de las formas es contra la dignidad, que también es una forma de violencia. Hoy por hoy, ¿verdad?, tal vez se podrían tratar estos temas según la porción fáctica, es decir, según el relato de hechos, ¿verdad?, como alguna forma de coacción, ¿verdad?, pero un tipo penal que defina, así como lo define la ley 5777, entendemos que estas son definiciones. No, ¿por qué? Porque no son una ley penal completa, es decir, luego de escribir la conducta no impone una pena, que es lo que se precisa para que sea un tipo penal, que tenga una sanción contemplada, ¿verdad?, en el Código Penal, o como un tipo penal autónomo, que es el feminicidio, que sí lo tenemos en esta ley, en el artículo 50. Entonces es importante que el operador de justicia, al momento de analizar un hecho de violencia contra las mujeres que llegue a su conocimiento, ya sea por mesa de denuncias en la fiscalía, o sea por comunicación policial o por el medio que sea, y que pueda actuar de oficio, analice estos hechos de conformidad al marco normativo. ¿Y cuál es el marco normativo? Además del Código Penal, también la ley 5777. ¿Y por qué no decirlo? Así como lo establece la Constitución Nacional, que tenemos un ordenamiento jurídico supranacional, incorporar también la Convención de Belén do Pará, ¿verdad?, contra la violencia a la mujer, ¿verdad?, que es ley de la nación desde el año 1995, y otros instrumentos como las 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia a personas en condiciones de vulnerabilidad, siendo la mujer, como mujer en razón de género, ¿verdad?, una de las vulnerabilidades. Doctora, por ejemplo, en el caso de violencia telemática, dice, es la acción por medio de la cual se difunden o publican mensajes, ya sean fotografías, videos, que afecten la dignidad o intimidad de las mujeres a través de las actuales tecnologías. Esto podría, por ejemplo, darse en el caso de redes sociales. ¿Y qué yo puedo hacer Claro. si soy víctima de esto? ¿Dónde recurro? ¿En el juzgado de paz? Bueno, está el mecanismo de denuncia de estos hechos, ¿verdad? Creo que la misma red social te permite también denunciarlo, pero a los efectos de que de repente salga en algún medio, ¿verdad?, también se puede denunciar ante el juzgado penal y pedir, ante el juzgado de paz,
y pedir la medida de protección en carácter de ello, la prohibición, ¿verdad?, de la circulación. Suele pasar también con videos íntimos, ¿verdad?, que llegan a ser viralizados a través de las distintas plataformas de comunicación en los celulares. Nótese, Vanessa, ¿verdad?, que siempre lo que muestran es el rostro de la mujer, y ahí se ve la violencia estructural, esa violencia contra la mujer que hace esa desigualdad entre hombres y mujeres. Cuando se termina una relación de pareja, ¿verdad?, cómo se divulgan este tipo de videos o este tipo en conversaciones en los mismos grupos dentro de estas plataformas, ¿verdad?, donde pretenden minimizar estos hechos o justificar, ¿verdad?, de que, bueno, ella tratan de a la mujer de bandida, o dicen, bueno, por algo luego ella le sucede esto cuando hay una coacción sexual. Se trata en primer lugar de justificar la violencia que recibió la mujer y luego, en vez de investigar al agresor, de investigar a la víctima. Por eso es importante, hoy por hoy también el Ministerio Público tiene esta unidad especializada de delitos informáticos que ya en mi época, cuando yo estaba como fiscal delegada de la unidad especializada de violencia intrafamiliar, yo tenía una comunicación muy frecuente con la fiscal en ese entonces, Irma Llano, que hasta hoy está al frente de esa unidad especializada, y la necesidad que estas unidades especializadas trabajen intersectorialmente, es decir, poder hacer un trabajo integral, transversal, sobre todo cuando hay estos casos de violencia telemática o de violencia mediática, violencia simbólica, que también puede darse a partir de un hecho de violencia en el ámbito de una pareja o expareja, porque la misma ley lo dice, es violencia intrafamiliar, haya convivencia o no, y haya una relación presente o pasada o en cualquier tiempo. Doctora, ¿qué puedes contarnos de la violencia laboral? Veo que, por ejemplo, podrían ser descalificaciones humillantes, despido injustificado, que ya también va con relación al derecho laboral, alusiones a la vida privada que impliquen la exposición indebida de su intimidad, servicios laborales fuera de horarios no pactados. ¿Qué pasa en ese caso si yo como trabajadora me siento afectada en cuanto a un tipo de violencia laboral? ¿Puedo realizar una denuncia y cómo pruebo también? Y bueno, eso es lo que quiero destacar, ¿verdad? Que el Ministerio de Trabajo, yo hace unos meses estuve reunida, ellos tienen una dirección, ¿verdad?, donde tratan de la mujer, ¿verdad?, de la trabajadora mujer, donde justamente están abocados, forman parte de la mesa PREVIN o de prevención a la violencia, y justamente están abocados y sacaron recientemente esta resolución donde exigen, ¿verdad?, que se comunique cuando hay casos de cualquiera de estas formas de violencia. Puede ser el mobbing laboral, que está dentro de una de estas formas de violencia, puede ser el acoso sexual laboral. Entonces, hay un mecanismo de protección a nivel del Ministerio de Trabajo en lo que hace a las empresas del sector privado, y justamente hay un alto número de denuncias de acoso sexual laboral, ¿verdad? Y cuando estuve también en el Ministerio de la Mujer, recibimos casos en el Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres, donde curiosamente cuando la víctima denunciaba, en vez de producirse un traslado del agresor, se le trasladaba a la víctima, con la repercusión psicológica, económica, emocional que eso tenía. Entonces, la violencia laboral se da dentro de estos presupuestos definidos, puede darse en el ámbito, sobre todo, del sector privado, ¿verdad?, donde hay un mecanismo. Todas las empresas del sector privado debieran tener, ya sea en su dirección de talentos humanos o en algún departamento específico, mecanismos y protocolos donde pueda recurrir la mujer. Respetar estos mecanismos de que en caso de duda, creerle a la mujer, que eso lo establece esta misma ley 5777, también sobre todo tener mecanismos de protección a la mujer que hace este tipo de denuncias, la celeridad en el tratamiento de estos temas y poner sobre todo a la mujer en el centro. ¿Qué quiere decir de lo que es la investigación? ¿Qué quiere decir investigar estos hechos con perspectiva de género, con esa mirada, ¿verdad?, de donde estas situaciones ocurren por esa desigualdad estructural
asimétrica de superioridad del hombre y de lo masculino y de inferioridad de la mujer o su sometimiento. Es una cuestión cultural que debe ser desaprendida, pero hasta tanto quede y esto esté imperante en nuestra sociedad, aceptada, tolerada o minimizada, se irán subiendo estas cifras que mencionabas recién en tu programa del Ministerio de la Mujer y se irán subiendo las cifras de violencia feminicida también contra las mujeres, porque son alarmantes estos hechos. Y no olvidemos las cifras en la sombra, ¿verdad? Cuando llegamos a estas cifras de feminicidio, que escuché referías 28, hablamos también de 18 tentativas de feminicidio que se hizo todo para que fuera un feminicidio y lograr el resultado de la muerte de la mujer. Sin embargo, por causas ajenas a la voluntad del agresor, no llegó al resultado. Y hablamos también de esos 46 huérfanos que integran estas cifras del costo país de la violencia en nuestro Paraguay. Doctora, antes de terminar esta charla, resaltar lo que dice la ley, ¿verdad? Y yo creo que la familiar también, la otra ley, de que se prohíbe el acuerdo entre partes. Está prohibidísimo eso en una audiencia, tampoco exponerle y evitar un poco la revictimización de la persona que denuncia, ¿verdad? La mujer en este caso. ¿Y qué crees en cuanto a los efectos? O sea, las sanciones son medidas de protección que duran unos meses. ¿Se podría cambiar eso? ¿Se podría mejorar en todo caso estas sanciones que prevé la ley? Absolutamente. Bueno, cuando hablamos de medidas de protección no hablamos de sanción propiamente dicho, sino de aquellas medidas que tienen como finalidad interrumpir esa violencia que se está dando en ese momento. Es decir, este es un trabajo, como yo te mencionaba, intersectorial. El fiscal recibe esa denuncia, hace una valoración de riesgo, solicita al juzgado de paz, porque la ley dice que cualquiera que tenga conocimiento de un hecho punible tiene la obligación de denunciarlo. Inclusive la ley 1600, que no fue derogada, sino complementada por la 5777, dice que cuando la víctima no pudiera hacer ella personalmente la denuncia o se encuentra imposibilitada, cualquiera que tenga conocimiento debe hacerlo. Sin embargo, hasta hoy, Vanessa, encontramos obstáculos en la aplicación, sino que todavía, y ahí voy a lo que estabas mencionando, se le revictimiza a las mujeres víctimas de violencia. No solamente se les hace recorrer un camino de ir de fiscalía, juzgado de paz, comisaría. Esto debería estar, y hago votos para que también se pueda trabajar en red, ¿verdad? Como trabajan otras unidades especializadas, y entonces el fiscal pueda comunicar a través de un correo al juzgado de paz o a la mesa de atención permanente la valoración de riesgo realizada e inmediatamente salga esas medidas de protección, ¿verdad? Y que obviamente sean automáticamente, si se impone por 3 meses, automáticamente prorrogadas, ¿verdad? Esta comunicación virtual que trajo la pandemia, que sea fortalecida en cuanto a su validez, a la verosimilitud, ¿verdad?, de lo que se colecta a través de una llamada o de una comunicación virtual. Y una vez que salen estas medidas de protección, inmediatamente por el mismo correo o por el medio que fuere virtual, comunicar a la Policía Nacional. Cada institución tiene un rol. No podemos decir hasta aquí es mi parte, porque este es un problema de salud pública, de proporciones pandémicas, y la única vacuna para esto, a diferencia del COVID, la única vacuna es la educación, para como medida de prevención, y la comunicación y trabajo interinstitucional entre todas las instituciones y la sociedad civil para que realmente podamos evitar que sigan subiendo las cifras de violencia, que sigamos enterrando mujeres, ¿verdad?, encontradas en un basural, en un arroyo, ¿verdad?, con heridas de armas de fuego, con 20 o 30 puñaladas, y que todavía se siga pensando que es un problema de pareja, que es un crimen, entre comillas, pasional. Estos son crímenes contra las mujeres por ser mujeres y por esa desigualdad. Entonces hay que fortalecer las redes. Aprendamos algo
de lo que nos trajo esta pandemia en lo que hace a la comunicación y comuniquemos estos hechos de una manera rápida y cumplamos con el estándar de la debida diligencia para poder realmente hablar de allanar esos obstáculos para que la justicia de las mujeres sea real y efectiva. Resaltar nomás también, doctora, eso que decías, por ejemplo, si se podría modificar o reducir a una declaración en un solo lugar de la víctima y que eso se pase o se comunique a las otras instituciones por correo electrónico. Por ejemplo, en el juzgado de paz no cuentan con UJIER para que esta denuncia o la medida de protección que es emitida por el juez de paz remita hasta la policía, y muchas veces le piden a la misma víctima que lleve esta notificación. O sea, en el camino ya está corriendo el riesgo, o en el momento en el que se encuentra también, ¿verdad? De mucha sensibilidad. Son cambios que se podrían discutir y agregar sobre todo a esto, ¿verdad? Al procedimiento. Exactamente, y hicimos un intento cuando estuve como viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres de hacer y empezar un trabajo, ¿verdad?, visibilizando, no hay recursos, ¿verdad?, estamos en pandemia, pero optimicemos los recursos. La comunicación, ¿verdad?, por ley virtual tenía un valor, ¿verdad? Entonces, sí. Hoy hay firma digital. Entonces, utilicemos esos recursos. Hoy hay un expediente electrónico. Hablamos también de códigos QR. ¿Por qué? Porque esta protección que se le da a la víctima no solamente tiene que ser dentro del territorio, debe ser a nivel regional, a nivel de los países con quienes tenemos fronteras, países del Mercosur. Entonces, esas son medidas de protección que no creo que tengan un costo tan alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se aplica para otras circunstancias, ¿verdad?, para otros tipos de trámites administrativos, están validados y reconocidos. Entonces, ¿por qué no para lo que hace la comunicación y la atención y sobre todo la detección de situaciones de mujeres víctimas de violencia? Tiene que servir esa videollamada. La mujer que, por ejemplo, sufrió una violencia física y tiene que ir a un centro asistencial, hagamos toda una videollamada. Yo como fiscal recuerdo una vez tenía una declaración que tomar y no estaba el defensor, estaba muy lejos el defensor público, hicimos una videollamada, dejamos constancia en el acta. La investigación del fiscal durante la etapa preparatoria es desformalizada. En consecuencia, puede hacer este tipo porque introduce luego como un acta, ¿verdad? Entonces fortalezcamos estos mecanismos para poder agilizar y no estar escuchando esta cifra de la vergüenza que acabas de mencionar, que probablemente una causa de feminicidio del año 2018, donde el autor reconoció la autoría, esté por extinguirse. Eso no nos podemos perdonar. Como sociedad debemos exigir al sistema de justicia, y ahí hablo al sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, que esto no puede estar sucediendo. Sino, como juramos todos, ¿verdad?, en el momento de ejercer un juramento, que Dios y la patria nos lo demanden. Doctora, muchísimas gracias por tu contacto, por esta charla súper útil que nos estuviste dando, y bueno, no sé si algo más que quisieras resaltar en el marco de todo esto, y también nos gustaría tenerte en estudios en algún momento cuando puedas. Encantadísima. Mira, al contrario, yo soy la agradecida, Vanessa, porque estos temas hay que hablarlo, y si no se puede a diario, día de por medio. Y nada más mencionar, ¿verdad?, que estamos en el mes donde el 25 no es que se celebra algo, sino que se conmemora la lucha de estas hermanas Mirabal, ¿verdad? Se reivindican los derechos de las mujeres y se exige un alto a las violencias contra las mujeres. Por favor, los medios de comunicación, ustedes son estándares de una educación informal, ¿verdad? Es decir, ustedes llegan a toda la sociedad, al ciudadano, a la ciudadana. Entonces les aliento a fortalecer esa comunicación en este mes y todos los meses del año, porque tenemos que ser parte de erradicar la violencia contra el 49.6% de la población de nuestro país.
que somos las mujeres. Gracias, Vanessa, y cuando quieras estoy en estudios, el honor va a ser mío y un placer hablar de estos y todos los temas que hacen a nuestros derechos humanos. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Vanessa. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.